Hace casi 2000 años, en el viernes más significativo en la historia de Jesús, Él murió mediante crucifixión, un proceso doloroso y agonizante. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento documentan este acontecimiento con gran detalle, subrayando que la muerte de Jesucristo no solo implicó sufrimientos físicos, sino que tuvo un significado mucho más profundo. Se cree que Jesús murió tras aproximadamente 3 años desde el inicio de su ministerio público, alrededor de los 33 años de edad. Sin embargo, determinar el año exacto de su muerte no es sencillo debido a un error de cálculo en el calendario actual, lo que sugiere que Jesús probablemente nació entre los años 6 y 4 a.C. y, por lo tanto, murió entre los años 27 y 29 después de Cristo. Antes de su crucifixión, Jesús fue sometido a una larga tortura. Primero fue arrestado el jueves, tras ser traicionado por uno de sus discípulos mientras oraba en Getsemaní. Luego fue llevado ante el Sanedrín, una especie de suprema corte judía en Jerusalén, donde fue acusado de blasfemia y condenado con base en falsos testimonios. Sin embargo, el Sanedrín no tenía autoridad para dictar la pena de muerte, que solo podía ser impuesta por el gobierno romano de la provincia. Por lo tanto, el Sanedrín formalizó la acusación y entregó a Jesús al gobernador romano de Judea, quien en ese momento era Poncio Pilato. Pilato, quizás temiendo las repercusiones políticas, inicialmente mostró cierta resistencia a autorizar la muerte de Jesús. Incluso lo envió a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, pero Jesús fue devuelto a Pilato, quien finalmente cedió ante la presión del pueblo judío y autorizó su crucifixión. Jesús fue cruelmente azotado con un látigo hecho de madera y cuero, cuyas puntas estaban equipadas con huesos afilados, ganchos y piezas de metal. Este tipo de látigo causaba heridas tan profundas que incluso podían dañar los órganos internos. Además del sufrimiento físico, Jesús también soportó torturas psicológicas. Fue burlado y humillado por los soldados romanos, quienes, para ridiculizarlo como rey de los judíos, lo vistieron con ropas que simulaban un atuendo real y colocaron en su cabeza una corona de espinas que provocó un sangrado intenso. Algunos estudiosos creen que las espinas eran tan fuertes que podían penetrar hasta los nervios de la cabeza, causando un dolor extremadamente agudo. Los soldados también escupieron sobre él y lo golpearon con una caña. Tras la sesión de tortura, Jesús fue llevado al lugar de su ejecución. Según los textos bíblicos, tuvo que cargar su propio instrumento de muerte. Normalmente, los condenados a la crucifixión llevaban solo el travesaño horizontal de la cruz, que pesaba unos 20 kilogramos, pero en algunos casos se les hacía arrastrar la cruz completa, que pesaba alrededor de 80 kilogramos. Aunque no se sabe con certeza cuál fue el caso de Jesús, sí se sabe que, debido a la flagelación que sufrió, no pudo cargar la cruz por todo el camino, y Simón de Cirene tuvo que ayudarle. Al llegar al lugar de su ejecución, Jesús fue fijado en la cruz con clavos de metal de casi 13 centímetros de longitud, lo que provocó un sangrado considerable y un dolor extremo. Luego, la cruz fue levantada, y sobre ella, Pilato mandó colocar un letrero que lo identificaba como el Rey de los Judíos. La crucifixión era la forma de ejecución más humillante y dolorosa de la época, un castigo reservado para esclavos y los peores criminales, del cual se exceptuaban los ciudadanos romanos. Los condenados eran despojados de sus vestiduras y expuestos públicamente en la cruz.
Jesús sufrió intensamente en la cruz, experimentando fuertes calambres, dolor de cabeza insoportable y una sed extrema mientras su cuerpo seguía perdiendo sangre por las heridas en sus manos, pies y las marcas de los azotes. Los estudiosos señalan que, dependiendo del lugar de la ejecución, aves de rapiña podían comenzar a desgarrar el cuerpo de la víctima aún viva. La muerte por crucifixión era un proceso lento, que podía durar horas o incluso días, y generalmente se daba por asfixia, hemorragia o un ataque cardíaco debido a la fatiga extrema. En algunos casos, las piernas de los condenados eran quebradas para acelerar la muerte. La Biblia menciona que Jesús fue crucificado junto a dos criminales y que le ofrecieron una mezcla de vino y mirra, la cual rechazó. Ya en la cruz, los soldados también le ofrecieron vinagre con una esponja. Jesús permaneció en la cruz alrededor de 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Durante su agonía, fue acompañado por algunas personas cercanas, como su madre y otras mujeres que habían sido parte de su ministerio. De entre sus discípulos, parece que solo el apóstol Juan estuvo presente junto a él en ese momento. Mientras algunos sufrían al ver morir a Jesús, otros continuaban insultándolo. En la cruz, Jesús pronunció al menos 7 frases emblemáticas que reflejaban tanto su humanidad como su divinidad y el propósito redentor de su sacrificio. Durante la crucifixión, ocurrieron fenómenos extraordinarios, como una densa oscuridad que duró alrededor de 3 horas, un fuerte terremoto que sacudió Jerusalén y el rasgado del velo del templo de arriba a abajo. Desde un punto de vista fisiológico, no es posible determinar con exactitud si Jesús murió por asfixia, ataque cardíaco o shock hemorrágico, pero se sabe que expiró después de encomendar su espíritu en las manos del Padre. Además, algunos de los presentes en la crucifixión llegaron a reconocer que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Para confirmar su muerte, un soldado romano perforó uno de sus costados con una lanza, de donde brotó sangre y agua. Dado que ningún cuerpo debía permanecer en la cruz durante el sábado, el cuerpo de Jesús fue retirado ese mismo viernes para ser sepultado. A diferencia de otros condenados, cuyo destino solía ser arrojados en fosas comunes o dejados en el lugar para ser devorados por animales, el cuerpo de Jesús fue preservado y sepultado en una tumba nueva, de donde resucitó al tercer día. Pero, más allá del sufrimiento físico, es fundamental comprender el verdadero significado de la muerte de Jesús. Aunque su agonía fue terrible, y aunque muchas otras personas fueron crucificadas antes y después de él, como ocurrió durante la caída de Jerusalén décadas más tarde, la diferencia radica en que el sufrimiento de Jesús tuvo un significado mucho más profundo que el simple tormento físico. Ningún ser humano podría jamás soportar lo que Jesús enfrentó en su muerte, la cual reveló la intensidad de la ira de Dios. El sufrimiento más profundo que Jesús soportó en la cruz no fue causado por los clavos en sus manos y pies, ni por la corona de espinas en su cabeza, ni siquiera por los azotes en su cuerpo. El dolor más oscuro que enfrentó fue la separación y el abandono, convirtiéndose en maldito. Jesús dejó un trono de gloria para cargar con una cruz de madera, y al asumir sobre sí todos nuestros pecados, fue abandonado por el Padre. En la cruz, Jesús experimentó el horror del infierno en lugar de la comunión celestial. La peor angustia que alguien puede sufrir es la de ser abandonado por Dios, y sí, en la cruz, Jesús sufrió esa agonía en toda su magnitud.
Cuando Jesús, crucificado, clamó Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, lo hizo con absoluta sinceridad. Y, sin embargo, al mismo tiempo que la muerte de Jesús revelaba el juicio de Dios contra el pecado, también mostraba la extraordinaria manifestación de la gracia de Dios y la profundidad de su amor divino. Es asombroso entender que la muerte de Jesús no ocurrió para que Dios pudiera amarnos, más bien, sucedió porque Dios, en su beneplácito, decidió amarnos desde antes de la creación del mundo. Por eso, la muerte de Jesús no fue un simple incidente de hace casi 2000 años, sino el cumplimiento de un decreto establecido en la eternidad. La muerte de Jesús fue la manifestación en nuestro tiempo del Cordero sin mancha, conocido desde antes de la fundación del mundo. Y la buena noticia es que su preciosa sangre fue derramada por cada uno de nosotros. No olvides suscribirte y compartir este mensaje con otros, para que más personas puedan conocer el verdadero significado de la muerte de Jesús.